Se han recuperado 639 piezas de restos en el lugar del accidente. Y esas piezas no hacen más que aumentar el misterio en torno a un terrible accidente aéreo con un desenlace fatal. Un poco más a la derecha. Ahí. Pero la respuesta que tanto buscaban los investigadores la encuentran al sacar la pieza 640 del vuelo 611 de China Airlines. Fue un momento crucial. Ninguna otra pieza fue examinada con tal detalle y rigor como la 640. Ella guarda una pista bastante importante que los investigadores buscaban sin cesar, la cual les explicaría cómo es que un avión moderno con 225 personas a bordo se hizo pedazos en pleno vuelo. Mayday, catástrofes aéreas. La siguiente historia es real y está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. A ras de la superficie. 9 metros. Velocidad baja, señor. ¿Sintió eso? ...22 años después. Control de Taipei, descienda y mantenga Echo Foxtrot 126, en el aire 608. Es el 25 de mayo del año 2002. Tren arriba. Un Boeing 747 de China Airlines despega de la capital taiwanesa Taipei. Aproximación Taipei, Dynasty 611, en el aire, sobre los 500 metros. Dynasty 611, aproximación Taipei, ascienda y mantenga al nivel del vuelo 260. 260, Dynasty 611. Piloto automático B, activado. China Airlines es la aerolínea nacional de Taiwán. Hoy viajan 225 personas a bordo del vuelo 611. Este no es un vuelo muy largo. Solo será 1 hora y 40 minutos por el estrecho de Taiwán hasta llegar a Hong Kong. Esta es una de las rutas más transitadas en todo el mundo. Genera tanto dinero que es conocida como la Ruta de Oro. Damas y caballeros, la señal para abrocharse el cinturón se ha apagado. Por su seguridad, recomendamos mantenerlo abrochado mientras estén sentados. Han pasado unos minutos tras el despegue, y el vuelo 611 asciende sin problemas sobre el estrecho de Taiwán. El piloto automático controla el ascenso del avión. De repente, 20 minutos después de despegar y habiendo superado los 10.600 metros de altitud, el vuelo desaparece de los radares de la torre de control de Taipei. Dynasty 611 Taipei. Dynasty 611 Taipei. Un avión desapareció. China Airlines 611. Última ubicación conocida. Este 119.67, norte 23.98. Las autoridades de Taiwán inician sin demora una de las misiones de rescate más grandes en su historia aérea. 本时段备勤同仁，本时段备勤同仁，请立即至值班室集合。科研麻，你帮我。海顺动幺，海顺动幺，呼叫你方动幺，听到请回答。 Yo di una orden clara, y era que la prioridad absoluta de la misión sería buscar a quienes aún estuvieran con vida, luego los cuerpos, y solo después de eso, los restos. Más de 1,000 personas integran esta misión. Los botes pesqueros se suman a las labores igual que la Guardia Costera y el Ejército de Taiwán.
El vuelo 611 estaba a 55 kilómetros de la costa de Taiwán, al norte de las Islas Pescadores. Los rescatistas hallan restos flotando en el estrecho de Taiwán. Lo primero que pudimos ver fue una gran cantidad de restos, como la rueda del tren de aterrizaje, servilletas, cuchillos y tenedores. Los restos del avión vuelan en todas las direcciones. Incluso se encuentran objetos en la región central de Taiwán, a más de 100 kilómetros de distancia. Mientras siguen las labores de rescate, el Consejo de Seguridad de la Aviación de Taiwán investiga el accidente de este avión de 22 años. 747, entregado el 2 de agosto de 1979. Kei Yong es el director general de este consejo. Él va a liderar esta investigación. Montaremos un puesto de mando en la isla. ¡Vamos! China Airlines tenía un historial de seguridad muy lamentable. De hecho, era considerada una de las peores aerolíneas del mundo. Era normal que tuviera un accidente grave cada 4 años. Sin lugar a dudas, esta investigación fue la más complicada de todas. Una de las razones es que había que buscar hasta en el suelo marino. Se trabaja día y noche en la búsqueda de sobrevivientes. De las 225 personas que viajaban en este avión, no se encontró a nadie con vida. Los cuerpos se trasladan a las Islas Pescadores para su revisión e identificación. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte o NTSB se une a la investigación pues el avión era estadounidense y para ello envían un equipo de investigadores a Taiwán. A la cabeza estará John DeLisi en la ciudad de Washington. Nuestra relación laboral con el Consejo de Seguridad de la Aviación de Taiwán, o el ASC, es bastante buena y sabíamos que nuestra ayuda en esta investigación sería bien recibida. Se encuentran restos flotando y también se trasladan a las Islas Pescadores. Los investigadores quieren comprender cómo uno de los aviones más exitosos, que volaba por una de las rutas más transitadas, cayó del cielo de un momento a otro. El Boeing 747 es el avión a reacción más popular que existe y ha transportado a millones de personas por miles de millones de kilómetros. Así que era preocupante. Buenos días, ya quiero escuchar tu noticia. Un sofisticado radar terrestre rastreó al vuelo 611 durante los pocos minutos que duró su viaje. El propósito es que les brinde a los investigadores una imagen más clara del vuelo que el radar del control de tráfico aéreo. Entonces Kei Yong obtiene la primera pista importante. El radar siguió al avión en su ascenso hasta que alcanzó los 10.600 metros. Pero de pronto la señal del vuelo 611 se fracciona. Es algo bastante gráfico. En el momento preciso del accidente, parece que el radar recibió la señal de 3 o 4 piezas de gran tamaño que luego se iban dispersando mientras caían poco a poco a la tierra. Eso indicaba que la aeronave se destruyó en el aire. Ahora los investigadores deben concentrarse en descubrir la causa de esa destrucción. Teníamos muchas teorías para tratar de explicar lo que le pasó a ese avión. Sabíamos que se trataba de algo muy grande y muy repentino. Los medios de comunicación no tardaron en considerar una posibilidad muy espeluznante, que la aeronave fue derribada de manera intencional. La relación entre China y Taiwán es bastante hostil. No sería la primera vez que China dispara un misil contra Taiwán.
Por eso la prensa cree que China puede estar tras la tragedia del vuelo 611. Se especuló mucho sobre la posibilidad de que el avión haya sido derribado por fuego enemigo. Apenas 8 meses antes, había ocurrido algo similar con un vuelo de Siberia Airlines con 78 personas a bordo. Recibió el impacto accidental de un misil disparado desde Ucrania durante un ejercicio de entrenamiento. China realizaba maniobras militares en el estrecho de Taiwán el día que ocurrió el accidente del 747. Pero las autoridades afirman que no se lanzó ningún misil hacia el vuelo 611. Ninguno de los restos recuperados hasta el momento indica que haya recibido algún impacto. Y el radar no muestra ninguna evidencia de que hubiera un misil que se dirigía en dirección al avión. Cuando empezamos a recibir las pruebas, se descartó casi al instante que se tratara de un misil o de una colisión en el aire, ya que no había otros objetos cerca del avión. No hay muchas causas para que un avión se destruya en pleno vuelo. Una de las principales es una bomba. Los forenses revisan los cuerpos recuperados en busca de marcas de quemaduras o metralla. Pero no encuentran nada. Si hubiera habido una bomba a bordo, el revestimiento de metal del avión se habría doblado de una forma particular. Y de las piezas halladas, ninguna muestra un daño de tal magnitud. Pero deben encontrar más restos para descartar la teoría de la bomba. Creo que eso es todo en cuanto a restos flotantes. La delegación enviada por la NTSB llega a Taiwán. Buen día, soy Clint Cruikshanks de la NTSB. Mucho gusto, señores. Me temo que aún no logramos mucho. El ingeniero estructural Clint Cruikshanks conoce el 747 muy de cerca. No hice suposiciones porque era mi primer gran accidente como parte de la NTSB. El resto flotante no nos dice mucho. Solo sabemos que se destruyó en el aire. La Administración de Aeronáutica Civil de Taiwán decide no arriesgarse. No permite que ningún avión 747 de la serie 200 de la aerolínea China Airlines vuele hasta que todos sean revisados por posibles fallas mecánicas. Esto presiona aún más a los investigadores para descubrir la verdad. Gracias por traer esto. La NTSB cree que este accidente tiene muchas similitudes con uno de los accidentes de avión más analizados de la historia. El del vuelo 800 de TWA ocurrido 6 años antes. Al igual que el vuelo de China Airlines, este se destruyó mientras estaba en ascenso. Cayó al Océano Atlántico poco después de haber despegado de Nueva York. Ese accidente fue la mayor investigación de la NTSB. Duró unos 4 años. La minuciosa investigación descubrió un defecto en el diseño del 747. El cableado que estaba cerca de uno de los tanques de combustible pudo causar una chispa que lo encendió. La investigación concluye que esa es la causa probable del accidente. Las similitudes entre ambos vuelos dejan sorprendidos a los investigadores. Ambos aviones eran 747. Ambos se hicieron pedazos sin previo aviso mientras ascendían. Y ambos despegaron en climas muy calurosos. El calor podría haber causado la explosión del vuelo 800. El avión estuvo en la pista con el aire acondicionado encendido. Los investigadores creen que la temperatura del aire sobrecalentó el combustible del avión. Las primeras evidencias apuntan a que en este caso sucedió lo mismo que en aquel vuelo. Es muy similar. Es por eso que, casi de inmediato, nos enfocamos en examinar el tanque de combustible central. 3 semanas después del accidente, un sofisticado buque de salvamento llamado Yanstin llega al estrecho de Taiwán. Este buque cuenta con buzos, una cámara de buceo y un submarino operado a distancia, con sonar y varias cámaras de video. La NTSB se encargó de tripular el buque y supervisar las imágenes del vehículo de operación remota. Gracias al sonar,
Los investigadores han localizado restos del vuelo 611 en el fondo del mar. Ve hacia la derecha. Clint Cruikshanks conoce cada pieza que compone un avión 747, pero nunca las había visto en ese estado. Me impactó mucho ver esas piezas en el fondo del océano. Al tener solo la luz del vehículo para guiarte, se podía notar lo que parecía ser una parte del avión. Así que el aparato rodeó la pieza para observarla en todos los ángulos. La tarea de Cruikshanks es ayudar a los taiwaneses a identificar partes específicas del avión entre los restos. Se necesita pensar de forma diferente para poder ver una pieza destrozada, hacer que tome forma en tu cabeza y determinar a qué parte del avión pertenecía. Un poco más a la derecha. Ahora hacia atrás. Ahí, esa es una parte del ala. Hay que marcarla. Cuando una pieza es identificada, se registran sus coordenadas GPS. El mapeo GPS demuestra que los restos están esparcidos en un área de 325 kilómetros cuadrados. Será complicado localizar las piezas específicas del avión. 25 días después del accidente, se encuentran las dos cajas negras que tenía la aeronave. En una de ellas están las grabaciones de voz de las conversaciones en la cabina. Y en la otra, datos de la computadora de vuelo. Cualquiera podría contener pistas que ayuden a revelar qué pasó durante los últimos minutos del vuelo. Si la grabación les da la respuesta que buscan, ya no tendrán que sacar más restos a la superficie. Los datos son cruciales. ¿Estamos listos? Los investigadores empiezan por las grabaciones de la cabina de vuelo. Esperan recoger algún comentario sobre alguna emergencia ocurrida a bordo. Bienvenidos a China Airlines. La grabación comienza unos 10 minutos antes del despegue del avión. ¿Listo? No hay nada extraño en los preparativos. Vamos con la verificación. Muy bien. Empecemos. Se revisan los sistemas y se sigue el protocolo de las listas de verificación. Apagado. Apagado. Ellos eran expertos. Tanto el capitán como los primeros oficiales tenían mucha experiencia. Dynasty 611, pista 06, viento 050 a 9 nudos, autorizado para despegar. Autorizado Dynasty 611. Despegue. $80. Bien. B1. Rotación. Flaps a 5. 1, verde. Bien, flaps arriba. Los investigadores no solo escuchan las conversaciones, también buscan distinguir si el avión estaba emitiendo algún sonido fuera de lo común. En las grabaciones de voz de la cabina de vuelo podemos escuchar todo aquello que haya captado el micrófono, ya sean palabras de una conversación entre la tripulación o alguna irregularidad estructural. Control Taipei. Pero en esta cabina reina un silencio poco común. En el aire, 608, velocidad 210 nudos. El capitán se nota relajado. 200 nudos, copiado. Los micrófonos captan conversaciones de los controladores con otros aviones. Nada parece andar mal durante los momentos previos al fatal accidente. No se escucha nada inusual. Descienda y mantenga a 250. Las últimas palabras captadas en la cabina vienen del capitán Yi Cheng-fong. 600. Él indica la distancia para llegar a su altitud de crucero. Luego se oye el sonido de un timbre, el cual avisa a la tripulación que se acercan a los 10.600 metros. Y de pronto, el micrófono de la cabina de mando capta cómo se destruye el avión. Medio segundo después, la grabación termina.
La grabación que se sacó de la cabina de vuelo mostraba que la tripulación tenía una conversación muy normal hasta que de repente se cortó. Las grabaciones indicaban que algo había pasado, pero no bastó para saber qué fue. Para ese momento ya se habían descartado muchas cosas, pero aún no teníamos la clave. No teníamos una buena evidencia que nos dijera qué inició la destrucción de ese 747. Tras no obtener nada relevante de las grabaciones, a los investigadores solo les queda seguir estudiando los restos. Se centran en los elementos que puedan probar o refutar el vínculo entre el vuelo 611 y el 800. Pusimos mucha atención al chequeo y la examinación del tanque de combustible central. Pero el 12 de julio, 48 días después del accidente. Espera, ve hacia la izquierda. Hay buenas noticias. Muy bien. Ese es el tanque de combustible central. Hay que marcarlo para luego subirlo. El tanque se une a la gran pila de restos colocados sobre el muelle. Los investigadores lo examinan a detalle por si hubiese algún signo de explosión. Si esta pieza hubiera explotado como sucedió con el tanque del avión de TWA, entonces habría quedado retorcida y el metal estaría curvado hacia afuera. Pero eso no es lo que pasa con este tanque. El tanque de combustible central estaba prácticamente intacto. Además se ha doblado hacia adentro. A diferencia del tanque del vuelo 800, aquí no hay rastro de hollín. Sin duda lo habría si el combustible del avión se hubiera encendido. Con eso descartamos que la causa fuera el tanque central. Los restos recuperados hasta el momento también han hecho que los investigadores descarten otra teoría, que una bomba derribó el avión. No hubo restos que nos indicaran que hubo disparos o daños causados por explosivos. El accidente de China Airlines no tuvo la misma causa que el vuelo 800 ni tampoco fue un atentado deliberado. Los investigadores ya no tienen muchas pistas. Conforme se identifican y recuperan más restos, los investigadores hallan una pista intrigante. Esta se encuentra en unos pequeños respiraderos al interior del avión 747. Los aviones de pasajeros tienen decenas de estos respiraderos cerca del suelo. Funcionan como válvulas de alivio de presión. Estas rejillas están cerradas y solo existe una razón para que se abran. Si el área de carga que está debajo de los pasajeros se despresurizara, el aire presurizado de arriba ejercería tanta fuerza sobre el suelo que podría colapsarlo y dañar los controles vitales de vuelo. Eso fue lo que ocurrió en un vuelo de Turkish Airlines en 1974. Los pilotos no pudieron controlar el avión luego de que la puerta de carga saliera volando. ¡Se nos va! Si el suelo no se hubiera desplomado, los pilotos podrían haber hallado una manera de evitar el accidente. Después de esta tragedia, la NTSB recomendó a los fabricantes que se instalaran más válvulas de alivio entre el nivel superior e inferior de un avión de pasajeros. En caso de que hubiese una descompresión en el área de carga, estas rejillas se abren y liberan la presión acumulada en el suelo. El avión de China Airlines tenía 65 de estas rejillas. Se recuperaron 19 en el mar. 4 de estas válvulas estaban abiertas. Esto indica a los investigadores que hubo una repentina pérdida de presión debajo de la cabina de pasajeros, pero no es suficiente para saber qué la causó. Las rejillas llevan a los investigadores cada vez más cerca de la verdad del accidente, pero es solo una pequeña pieza de un gran rompecabezas. Aún se deben examinar cientos de piezas para hallar alguna pista. Kei-Jong quiere saber si algunas de esas tantas piezas podrían precisar en dónde se originó la descompresión. Vi el análisis de trayectoria que hicieron del vuelo 800. Quisiera intentarlo.
Los investigadores estadounidenses usaron la técnica de análisis de trayectoria balística para descubrir cómo se dio la destrucción del vuelo 800. Solo se puede realizar con computadoras especializadas. Ya que se destruyó en pleno vuelo, nos dimos cuenta de que el análisis balístico que realizó la NTSB en el vuelo 800 podría ser muy útil para ayudarnos a analizar la trayectoria del resto que salió volando. El análisis se basa en un hecho muy simple. Las primeras piezas en desprenderse del avión serían las primeras en caer al agua. Si los investigadores descubren qué piezas fueron, entonces sabrán en dónde empezó el problema. El radar que había estado haciendo el seguimiento al avión durante su ascenso pudo rastrear algunos restos desprendidos. Los encargados de la recuperación han registrado el lugar exacto donde cayeron esos restos. Sus registros podrían emparejar una pieza con su trayectoria en el radar. Los investigadores saben cuál era la velocidad del viento el día del accidente y con ello consiguen información precisa sobre las corrientes marinas. La pieza que faltaba está en el registrador de datos de vuelo del avión, su altitud, velocidad y dirección en el momento en que se destruyó. Para facilitar su identificación, cada pieza ha sido registrada y enumerada conforme se traslada al muelle. 3, 2, 7. Kei Young selecciona 18 piezas para realizar el análisis por computadora. Algunas del frente, otras del medio y otras de la parte trasera del avión. 199. Para ello tendrá que ingresar en la computadora el peso y el tamaño de cada pieza, además de otros datos adicionales. 526. Basándose en el lugar donde cayó cada pieza, la computadora debería poder calcular cuál de ellas fue la primera en desprenderse del avión. ¿Podemos ver en qué momento se separó cada pieza del avión? Los datos ingresados muestran una imagen reveladora de lo ocurrido a 10.600 metros. Kei Young puede ver de principio a fin cómo es que el vuelo 611 terminó destruido. Lo primero fue la cola. Esta pista y la de las rejillas de ventilación son importantes. Eso dejaba en claro que el problema se originó en la parte trasera y no en la parte delantera. El interés ahora es recuperar todas las piezas posibles de la parte trasera del avión. Cientos de restos del accidente se van acumulando en el muelle de las Islas Pescadores. La NTSB envía a Taiwán al meteorólogo Frank Sakar para que también examine los restos. Estaba caminando entre todo el resto del accidente. En un momento me acerqué a la pieza número 640 y noté algunas áreas muy peculiares e interesantes que quería examinar con más detalle. Este pedazo de metal destrozado puede ser una pieza de oro para los investigadores. Fue un momento crucial. Era muy probable que eso fuera algo importante. Hola, soy Frank. Creo que ya tenemos la clave. La pieza 640 les daría a los investigadores una clara visión del pasado y los llevaría a la conclusión de que el trágico accidente del vuelo 611 no fue algo del momento, sino que en realidad comenzó 22 años atrás. Hay que tomar bastantes fotos. La gran pieza de fuselaje que llamó la atención de Frank Sakar es lo que los investigadores tanto han estado buscando. Este incluye una parte de la panza, la pared lateral del costado y la puerta trasera de carga. Es una pieza de la parte trasera del avión, del lugar preciso donde empezó la destrucción según el análisis. Era una pieza muy inusual. No era como las otras piezas que estábamos viendo, así que enseguida llamó nuestra atención y la investigación se centró en ella. Las marcas de desgarro en la mayor parte del metal sugieren que se rompió de manera abrupta en pleno vuelo.
Desde un punto de vista aerodinámico, si un avión en movimiento se parte, la fuerza del aire entrante que va a más de 500 millas por hora puede romper una muy buena estructura. Se llama fractura por sobrecarga. Muchas de las piezas que se desprendieron primero eran un indicativo de esa sobrecarga. La rotura que se produce en el metal cuando hay sobrecarga deja como resultado unos bordes angulares. Pero los que quedaron en los extremos fracturados de la pieza 640 son más bien planos. ¿Qué crees? Esto no es por sobrecarga, es fatiga del metal. Cuando el metal se somete a esfuerzos por mucho tiempo se produce una fatiga que puede llevar a su rotura. Es algo muy diferente a una fractura por sobrecarga. Una grieta por fatiga del metal por lo general tiene una apariencia plana y también es pareja. Esas son las características de la grieta que se puede observar en la pieza 640. Eso indica que no se desprendió de repente cuando el avión se destrozó en el cielo, sino que se fue separando del avión de manera gradual. ¿Era esta la causa de la muerte de 225 personas? Se tenían que hacer muchas pruebas y analizar el fragmento para verificar si era el culpable del accidente. Hay otro detalle sobre esta pieza que es destacable, y es que tiene un parche de metal. Se llama placa de refuerzo, y es como el parche que se le coloca a una llanta pinchada. No es raro que aviones antiguos como este tengan varias placas de refuerzo encima. Esta placa es un parche que coloca sobre el revestimiento. Si el avión tuviera un desgarro, una imperfección o una grieta, se debe reparar el fuselaje y devolverle su fuerza original. Y una forma de hacerlo es poner sobre la estructura existente una placa de refuerzo o un parche. En algún momento esta parte del 747 había sido reparada. Los investigadores necesitan saber por qué y cómo se llevó a cabo dicha reparación. Estamos buscando la reparación del lóbulo inferior. Lo que haya sido fue grave. Los investigadores revisan 22 años de documentación. Pero los registros no están completos. Hallar los detalles de una reparación específica no es algo fácil. Frank Sakar encuentra algo sospechoso en esta placa de refuerzo que llama su atención. La parte exterior del fuselaje contenía vetas longitudinales que al parecer surgían de la placa de refuerzo y el revestimiento. Hay algo que se está filtrando por debajo del parche de metal. Sería posible que el revestimiento se hubiera roto. Salía algún combustible o aire de entre la placa de refuerzo y el fuselaje. Eso ameritaba que hiciéramos más análisis. Cortaremos desde aquí hasta aquí y luego la enviaremos a Chongsan. Para saber qué se esconde debajo de la placa de refuerzo se envía una gran parte de la pieza a un laboratorio. No hay evidencia que confirme problemas estructurales o mecánicos en la serie 200 de los aviones Boeing 747. Los agentes de aviación de Taiwán ya no tienen motivos para mantener los aviones en tierra. El Instituto Nacional Chongshan de Ciencia y Tecnología es un centro militar de investigación. Está a la vanguardia del programa espacial de Taiwán. Los investigadores envían aquí una sección de la pieza 640 para una revisión más detallada. Frank Sakar de la NTSB encuentra una pista reveladora en la misma grieta. Al observar la superficie de la fractura, noté que el área estaba cubierta con óxido de aluminio, como el óxido que se forma en un auto. El color del metal cambia después de años de exposición al oxígeno. Así que esa decoloración les indica a los investigadores que la grieta en la parte trasera del avión no es reciente, sino de hace muchos años. Cuando al fin se retira la placa de refuerzo,
Los investigadores observan el revestimiento de aluminio que había debajo. Lo que ven los deja sorprendidos. Al desmontar la placa de refuerzo, notamos que el revestimiento tenía unos rayones bastante largos y profundos. Este daño es mayor al que se supone que una placa de refuerzo debe reparar. Entonces nos dimos cuenta de que podría ser algo importante. La búsqueda de los documentos del avión también da frutos. En los registros se encuentran una breve referencia a un percance ocurrido 22 años atrás, cuando el avión tenía solo 6 meses de antigüedad. Velocidad baja, señor. La cola de esta aeronave raspó la pista durante el aterrizaje. ¿Sintió eso? Esto ocurre cuando un avión aterriza o despega con un ángulo pronunciado. Se llama golpe de cola. Dynasty 009, Torre Hong Kong. Observamos humo y chispas en su cola al aterrizar. Copiado, Hong Kong. Vamos a revisar. Golpe de cola. Voy a registrarlo. Es un suceso muy común, pero no es bueno. Algunos aviones incluso cuentan con un parachoques en esa parte del fuselaje en caso de que la cola se acerque mucho al suelo. Así, en lugar de dañar el revestimiento del fuselaje, sería el parachoques el que absorba el desgaste. El daño de un golpe de cola se repara de manera rutinaria. Los investigadores quieren saber cómo China Airlines hizo la reparación de este avión. Pero solo encuentran una breve mención de las reparaciones en el libro de registro. ¿Eso es todo? ¿Es todo lo que encontramos? Los registros de China Airlines no brindan muchos detalles. China Airlines indicó que no encontraron los documentos. Cuando nosotros buscamos, tampoco encontramos nada. Nos dijeron que quizás se habían perdido. Los documentos existentes muestran que China Airlines realizó una reparación temporal de emergencia al día siguiente del golpe de cola. Los trabajadores colocaron una gran placa de aluminio sobre el área afectada. ¿Y la reparación permanente? No son buenas noticias. La reparación permanente debía llevarse a cabo 4 meses después. No encontramos más. El registro indicaba que se realizó una reparación permanente según el manual de reparaciones de Boeing. Sin embargo, las pruebas que obtuvimos indican que la reparación no se hizo según el manual. De acuerdo con el manual, muchos de los rasguños eran muy profundos para repararlos. Eso quiere decir que se debió cortar y reemplazar toda la sección dañada. Hay un procedimiento que se debe seguir y el manual de reparaciones de Boeing lo indicaba paso a paso. Era claro. Después de 22 años, los investigadores descubren que por alguna razón la pieza dañada no fue reemplazada. Los rasguños que dejó el golpe de cola siguen ahí. Los ingenieros de China Airlines les explican a los investigadores que el área afectada era muy grande para ser recortada y que por eso se optó por lijar los rasguños. El tema de los arañazos depende bastante de su profundidad. Si son casi superficiales, se pueden lijar. Pero en caso de que estos sean demasiado profundos, lo que se tiene que hacer para poder repararlo es cortar todo el material afectado. Luego se diseña una placa de refuerzo que sea más grande, en una gran proporción, que la estructura que se tuvo que remover. Los rasguños no se lijaron ni mucho menos se cortaron. Seguían estando ahí. Los trabajadores de mantenimiento cometieron un último error. Colocaron la placa de refuerzo sobre el material rayado. Esta placa no era ni siquiera 30% más grande que el área dañada. En realidad era un poco más grande en algunas partes y en otras ni siquiera era de un tamaño mayor. Si bien la reparación no se hizo siguiendo las instrucciones específicas de Boeing, la manera como se registró hacía parecer que sí. Durante 22 años, quien leyera ese registro asumiría que el área dañada había sido cortada como debía ser. Todo estaba empezando a encajar. Cuando nos dimos cuenta de que esta pieza tenía grietas por fatiga,
que la causa era una reparación estructural que fue mal realizada y que ese avión había estado en circulación por 20 años. En el aire, sobre los 500 metros. Todo empezó a tener sentido. Al usar una placa de refuerzo para cubrir una reparación y registrarlo como si cumpliera con todos los estándares de Boeing, los trabajadores hicieron que su error fuera imposible de detectar. Lo más peligroso de esta reparación mal hecha fue que la placa de refuerzo ocultaba el daño. De modo que si no veías que estaban haciendo una mala reparación, no tendrías cómo saber esa información. Asumirías que la estructura había sido cortada tal y como se indicaba en el manual. Con cada nuevo despegue del avión durante los siguientes 20 años, el problema oculto solo se volvió cada vez peor. El aire al interior de un avión comercial está presurizado. A medida que el avión asciende, el aire entra a la cabina para que la presión dentro del avión siga siendo mayor que la presión del exterior. Es casi como inflar una llanta. El aire interior empuja el revestimiento del avión. Cada vez que el avión se presuriza, la presión se acumula al interior del fuselaje del avión. Y esa grieta pudo irse abriendo de milímetro en milímetro, o de micra en micra, en cada vuelo. El revestimiento del avión se expandía y se contraía un poco con cada vuelo. Al no haber sido bien reparadas, las grietas crecieron y se expandieron. Con el tiempo, la grieta creció hasta alcanzar 2,3 metros. Esa grieta iba creciendo poco a poco, y con los años se hacía cada vez más grande. Lo que empezó como una pequeña grieta se convirtió en un problema enorme. Y en mayo del año 2002, en pleno ascenso del vuelo 611, ese problema causó la trágica muerte de 225 personas. El avión ascendía y el fuselaje se presurizaba, y eso ejerció la tensión suficiente para que la grieta llegara a su punto máximo. Y entonces se expandió como una telaraña. Avanzó en todas las direcciones y quizá llegó a rodear todo el fuselaje hasta que toda la parte trasera del avión se abrió y se separó del resto de la estructura. Entonces el avión cayó en picada. La fuerza del aire en la parte que quedaba del avión terminó por hacerlo pedazos. Los investigadores saben que una grieta que pasó desapercibida causó la destrucción del vuelo 611. Ahora se enteran de que China Airlines estuvo bastante cerca de encontrar esa grieta y de haber podido salvar esas 225 vidas. El Boeing 747 estuvo en circulación hasta 22 años después de la reparación inadecuada de su revestimiento. Despegó y aterrizó más de 20,000 veces en todo ese tiempo. Diferentes mecánicos habrían examinado el avión a fondo a lo largo de los años. El programa de mantenimiento de Boeing sugiere hacer inspecciones. Pero nunca se detectó la enorme grieta que se estaba formando en la parte trasera del avión. China Airlines estuvo a punto de descubrir el daño escondido a causa de otro accidente en otro país. En 1988 se desprendió el techo de un envejecido Boeing 737 de Aloha Airlines. Como consecuencia de ese incidente, la Administración Federal de Aviación dispuso una inspección para los aviones más antiguos. Las aerolíneas de todo el mundo tuvieron que someter a sus aviones a una inspección más cuidadosa en busca de corrosión y grietas. La norma exigía que las aerolíneas reevaluaran todas las reparaciones existentes en la estructura del avión. Según las indicaciones, si habían visto el registro y comparado con la reparación, debían quitarla y hacerla de nuevo. China Airlines empezó a realizar este procedimiento en 2001, solo un año antes de que ocurriera el accidente. La aerolínea identificó y sacó fotografías de 31 diferentes placas de refuerzo en el 747, entre ellas la que cubría la grieta de la tragedia. Los investigadores notan en esas imágenes que China Airlines pasó por alto una pista muy importante que pudo haberles advertido con tiempo del peligro inminente.
Examinamos las fotografías de la reparación y notamos algunos problemas que podrían haber justificado una investigación más profunda. Los investigadores notan una mancha marrón oscuro en la parte exterior del avión. Es la misma mancha misteriosa que hizo pensar a Frank sacar en un agujero oculto detrás de la placa de refuerzo cuando vio la pieza en el muelle. Porque esta mancha no despertó sospechas antes de que ocurriera el accidente. Durante años, los pasajeros tuvieron permitido fumar dentro del 747 de China Airlines. Eso llenaba el aire presurizado con nicotina. El humo era expulsado a través de la grieta en la parte trasera del avión. Con el tiempo, ese humo dejó una mancha de nicotina en la superficie exterior del avión. Era evidente. Cualquier ingeniero de mantenimiento con experiencia pudo detectarla con facilidad. 7 años antes del accidente, se prohibió fumar dentro de los aviones de China Airlines. Los investigadores asumen entonces que la grieta en el avión había estado presente al menos ese tiempo. Pero en lugar de investigar el origen de la mancha, haremos una nueva inspección cuando se realice una revisión mayor. China Airlines programa la segunda parte del procedimiento de la FAA, una inspección detallada de las áreas reparadas. Sería la revisión 7C que está programada para el 2 de noviembre de 2002. Pero este 747 no sobrevivió hasta el 2 de noviembre de 2002. Se rompió en pedazos sobre el estrecho de Taiwán solo 5 meses antes de la inspección que habría develado esa peligrosa falla. Los investigadores no quieren que vuelva a ocurrir un accidente trágico como ese. Así que recomiendan a las agencias de aviación del mundo que hagan una inspección inmediata de las reparaciones para hallar a tiempo algún daño oculto. Ya no bastaba con un informe que indicara que se hizo una buena reparación. Si no había una documentación que comprobara que la reparación se hizo de manera correcta, les pedíamos a los operadores que quitaran las placas de refuerzo y que hicieran una inspección visual de toda la estructura. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte también emite unas recomendaciones. Alertan a los encargados de mantenimiento que ocultar cualquier tipo de daño puede tener graves consecuencias, como el fallo estructural de un avión. La moraleja es que se deben hacer reparaciones adecuadas. Mientras repara un avión, un mecánico no está pensando en todos los pasajeros que volarán en esa misma aeronave dentro de 20 años, pero su seguridad depende de lo que él haga en ese momento. China Airlines ha revisado las pautas de inspección y mantenimiento de su flota de aviones. Su historial de seguridad ha mejorado en gran medida desde el accidente del vuelo 611. Los investigadores proponen el desarrollo de nuevas herramientas que detecten los daños debajo de una placa de refuerzo. Hoy en día ya se utilizan esas herramientas. Boeing desarrolló un procedimiento que detecta grietas en el fuselaje sin sacar la placa de refuerzo. Se trata de un dispositivo ultrasonido cuyas ondas sonoras viajan a través del metal. Este puede revelar daños debajo de la placa de refuerzo. Es la misma tecnología con la cual los médicos observan un feto en el útero de su madre. Este dispositivo podría haber detectado la grieta debajo de la placa de refuerzo del 747 siniestrado, pero es una tecnología un poco limitada. Revisar una zona específica del avión toma muchas horas, pero es una tecnología que está mejorando. Los problemas que condujeron al trágico desastre de China Airlines no han desaparecido. Los aviones en todo el mundo son cada vez más antiguos, y son esas aeronaves las que necesitan pasar inspecciones detalladas en busca de grietas. 6 años después del trágico accidente de China Airlines, Southwest Airlines de Estados Unidos recibió una multa histórica de $10,2 millones por no realizar las inspecciones obligatorias para detectar grietas. El caso de Southwest Airlines nos recuerda la importancia de realizar un mantenimiento adecuado.
Un buen programa de mantenimiento e inspecciones puede ser muy costoso. Pero el caso de China Airlines nos demuestra que el precio a pagar por no hacer el mantenimiento de aviones antiguos es incluso aún mayor. Faltan unos pocos días para la Navidad. Los residentes de un pequeño pueblo escocés se preparan para las fiestas. Una catástrofe aérea se aproxima con rapidez. La calle y las casas estaban en llamas. Nunca había visto algo así. No olvidaremos esta Navidad. Un devastador accidente aéreo destruye un pequeño pueblo y capta la atención de todo el mundo. Fue uno de los ataques terroristas más importantes. El misterio finalmente se resuelve gracias a un pedazo de escombro más pequeño que la punta de un dedo. Mayday, catástrofes aéreas. La siguiente historia es real y está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. Desastre en Lockerbie. ...26 de octubre de 1988 cerca de Düsseldorf. Durante semanas la policía alemana ha estado siguiendo a un grupo de presuntos terroristas en el antiguo pueblo de Neuss. Hoy finalmente darán el golpe. Ahora. ¡Policía! ¡Policía! En el baúl de su automóvil, la policía hace un descubrimiento inusual. No toques nada. La policía allana los departamentos de los dos hombres. Encuentran un gran número de pasaportes en blanco y un pequeño arsenal de armas. Cuando la policía examina la radio recuperada de su automóvil, descubren que está conectada con explosivos. Usaban un dispositivo barométrico improvisado con un temporizador de retardo corto. Estos artefactos iban a ser colocados en un avión. Un temporizador barométrico se activa por cambios en la altitud. Cuando alcanza una altura específica se acciona, lo que garantiza que el avión estará volando en el aire cuando el arma se dispare. Es un dispositivo favorito para quienes apuntan a aviones de pasajeros. Los dos hombres arrestados en Alemania trabajan para una organización terrorista muy conocida, el Frente Popular para la Liberación de Palestina o FPLP. Su líder, Ahmed Jibril, habló en Libia en 1986. Dijo que hasta que no haya paz en el Medio Oriente, no habrá seguridad para nadie que viaje en una aerolínea estadounidense o israelí. Resulta que Hafez al-Qamuni está enviando armas a los países de Siria y Líbano. Marwan Krishad es un conocido fabricante de bombas y es responsable de derribar al menos un avión de pasajeros. Faltan pocos meses para la ajetreada época de viajes navideños. Con los dos hombres bajo arresto, la policía alemana ha vuelto a la aviación comercial un poco más segura. Dos meses después, el vuelo 103 de Pan Am se encuentra volando desde Londres hasta Nueva York. El avión acaba de despegar del aeropuerto de Heathrow. Hay 259 personas a bordo.
La mayoría de los pasajeros son estadounidenses. Charles McKee trabaja para el gobierno de los Estados Unidos. Khalid Jafar vive en la ciudad de Detroit y está regresando a casa de un viaje a Líbano y Alemania. En la primera parte del viaje a los Estados Unidos, el avión vuela hacia el noroeste sobre Escocia. La llamada salida Daventry es una de las 6 rutas preestablecidas que las aeronaves toman al salir del aeropuerto de Heathrow. Lockerbie es solo uno de los varios pueblos pequeños sobre los que pasará el avión. Escondidos en las tierras bajas escocesas, los residentes apenas saben que viven bajo una transitada ruta aérea. La aerolínea Pan Am llama a esta aeronave 747 Clipper Made of the Seas. Al nivelarse a más de 9.000 metros, la tripulación se pone en contacto con el control de tráfico aéreo. Clipper 103, a 9.000 metros. Están identificados. El capitán James McQuarrie tiene 55 años, y como muchos en este vuelo prenavideño, vuelve a casa. Unos 8 kilómetros debajo, la gente de Lockerbie se prepara para la Navidad. Michael Gordon está hablando por teléfono con un amigo cuando un ruido estruendoso llena su casa. Espera, oigo algo raro. Había mal tiempo. Soplaba un viento muy fuerte. Podía oír cómo golpeaba la ventana. Puedo ver Lockerbie desde mi casa, porque está en una colina. Oí un ruido más fuerte que el viento y que sonaba como un trueno, y se hacía cada vez más fuerte. Pude oír cómo el sonido se asemejaba al de un avión de combate. En ese momento, pasaban muchas aeronaves militares por la zona. Pero vi unos objetos oscuros cayendo del cielo sobre las luces de Lockerbie. Podía ver cosas negras que caían. Y desde bastante alto a mi derecha, vi un objeto largo y delgado que tenía fuego en la parte superior. Y se dirigía hacia Lockerbie. Cuando se estrelló, la explosión fue aterradora y pude oír las tejas de mi techo levantarse. Hola. La línea telefónica dejó de funcionar. Lockerbie está en llamas. Gigantescas llamas se elevan hasta el cielo nocturno. Michael Gordon corre hacia el vecindario que está más gravemente afectado. La calle y las casas estaban en llamas. Era difícil avanzar sin que mis pantalones o mis zapatos se incendiaran. Tenías que saltar bastante porque todo estaba en llamas. Recuerdo entonces que encontré un boleto de avión y estaba intacto. No estaba dañado por el fuego ni por el combustible. El boleto decía de Londres a Nueva York. De alguna forma inexplicable, el vuelo 103 de Pan Am cayó del cielo y se estrelló en el pueblo de Lockerbie, en Escocia. A la luz del día, el horror total del accidente del vuelo 103 de Pan Am se hace más evidente. Son muchas las casas que han desaparecido por completo. Se hicieron trizas tras la caída del avión. El impacto formó un enorme cráter que atraviesa el extremo sur del pueblo.
Como consecuencia, 1.500 toneladas de roca y tierra han estallado en el suelo. 11 personas de Lockerbie han fallecido, junto con las 259 personas que se encontraban a bordo del avión. Murieron mis cuñados y, ahora, su casa es un cráter de 9 metros. En las ruinas de sus hogares destruidos, buscan los cuerpos de los pasajeros. Una catástrofe así causa una gran conmoción en un pueblo tan tranquilo. Esta calle estaba en llamas. Salimos corriendo y vimos que caía a escombro. Los investigadores de accidentes aéreos llegan pocas horas después de la tragedia. Mick Charles es el inspector principal de la División de Investigación de Accidentes Aéreos del Reino Unido, la AIB. Uno de los primeros sitios a los que fuimos fue al cráter y aún olía a combustible. Había trozos de escombros esparcidos y también tejido humano. Charles rápidamente reúne a su equipo para empezar a buscar la causa. Todo estaba agitado, había mucha gente y en parte era un caos. Formarán grupos junto a un inspector de la AAIB. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Empecemos cuanto antes. Más de 1,000 policías y 600 miembros del ejército comienzan a trabajar en el pueblo de Lockerbie. Siempre quieres entender qué pasó en verdad. Y fuera lo que fuera, era colosal. Cualquier escombro encontrado se pone en bolsas de plástico transparentes para ser recogido más tarde. Las bolsas oscuras se utilizan para guardar los restos humanos. Faltan pocos días para Navidad, pero el espíritu festivo se ha desvanecido. Al comienzo de la investigación, intentamos encontrar el avión. Queríamos saber qué partes del avión estaban en qué lugar. La verdadera magnitud del desastre es difícil de comprender. La RAF nos dio un helicóptero. ¿Lo usamos? Por supuesto. Con tantos restos encontrados, los investigadores necesitan una vista aérea para localizar los mayores campos de escombros. Los mapas de esa área eran escasos y se agotaron con rapidez, así que tuvimos que usar fotocopias en blanco y negro. Los investigadores traen al oficial local Michael Gordon para ayudar en la búsqueda. La intención era que yo identificara puntos geográficos y partes de la aeronave. Pronto se hacen una mejor idea de la enorme tarea que tienen delante. Desde el helicóptero vimos que los restos yacían en forma de cono. Iniciaba en Lockerbie y el cono se ampliaba cada vez más al alejarse. Lo que buscaba era establecer patrones en los restos, lo cual básicamente me ayudaría a dirigir a los investigadores en tierra. Pero no pueden creer lo que encuentran. Las partes de la aeronave están esparcidas por una zona que es más grande que la ciudad de Londres y llega a cubrir más de 2,000 kilómetros cuadrados. Pronto se hace evidente que el vuelo Panam 103 se estaba desintegrando mucho tiempo antes de estrellarse contra el suelo. Los restos suelen estar en un mismo sitio. En Lockerbie no fue así, porque la policía identificó media docena de sitios distintos al principio. Un 747 está compuesto por más de 6 millones de piezas. En los restos destrozados, los investigadores necesitan encontrar la pieza que les dirá qué pasó. La cabina de vuelo del avión es una prueba escalofriante de que el vuelo 103 se desintegró en el aire. Separada del resto, yace a 4 kilómetros al este de la ciudad. Observé el techo. Las ventanas estaban intactas.
La nariz estaba abierta, como si la hubieran cortado al final de la cabina, y si caminabas por detrás, podías ver la cabina desde la parte trasera. Dentro de la cabina, los investigadores revisan las posiciones de varios interruptores y controles. Encuentran el piloto automático activado y las máscaras de oxígeno guardadas. Es un procedimiento estándar en cualquier investigación. No se encontró nada fuera de lo normal en la cabina de vuelo. Todo era consistente con un vuelo de crucero. Pronto los investigadores descubren por qué los daños en Lockerbie fueron tan devastadores. Los restos principales que cayeron sobre Lockerbie fueron las alas izquierda y derecha, junto con la estructura central. Los investigadores estiman que el avión estaba cargado con 90,000 kilogramos de combustible. La energía de 150 toneladas cayendo en vertical a 500 nudos de velocidad es enorme. Eso creó el cráter. Pero para encontrar la causa del accidente, los investigadores tendrán que buscar en otro lugar. Necesitan estudiar los restos encontrados al sur de Lockerbie. Estas piezas se habrían desprendido al inicio del desastre. Mientras continúa el arduo trabajo de recopilar pruebas, los investigadores revisan los registros de mantenimiento. Esos registros generan preocupación sobre la antigüedad del avión. El Clipper Made of the Seas fue el 15º avión 747 construido por Boeing. Era uno de los más antiguos. Fue construido en 1970. Tenía 18 años y unas 75,000 horas de vuelo. Quizás alguna pieza crítica del avión había fallado. Las dos probabilidades obvias eran una falla estructural o posiblemente un sabotaje intencional. Nick Charles, Tom Thurman, SBI. Mucho gusto, Tom. Al mismo tiempo que los investigadores buscan posibles respuestas en la historia de la aeronave, también analizan la segunda posibilidad, la del sabotaje intencional. Estábamos allí para brindar nuestra experiencia técnica sobre daños por explosivos y las señales de que podría haber sido una bomba. Solo 3 años y medio antes de la tragedia de Lockerbie, una bomba había derribado un avión de Air India cerca de la costa irlandesa. En ese caso, el avión y todas las pistas vitales se hundieron en la profundidad del mar. Pero los restos del vuelo de Pan Am yacen en las tierras bajas de Escocia. Si fue una bomba, hay posibilidades de que se encuentre evidencia importante. ¿Qué tipo de esfuerzo logístico se necesitaría para encontrar cada pieza, llevarlas a examinar y llegar a una conclusión? Recogimos los fragmentos del suelo y buscamos cualquier daño por explosión en esos pedazos de metal. Pero hasta que hubiera evidencia física de que era una bomba, seguía siendo un accidente. Sabíamos que muchos medios de comunicación hablaban de un acto terrorista. Es cuestión de qué evidencia encuentras y qué dirección toma la investigación. En las primeras 24 horas, 4 grupos distintos se atribuyeron la explosión del avión. Los guardianes de la Revolución Islámica provocaron esta explosión para vengar la destrucción del avión iraní por parte de Estados Unidos. Dick Marquis es un experto en terrorismo internacional y trabaja para el FBI estadounidense.
Muchas organizaciones se adjudicaron o se les atribuyó el acto, como grupos de Irán y Palestina, y también un grupo irlandés se responsabilizó. 6 meses antes de Lockerbie, la Marina de los Estados Unidos derribó un avión de pasajeros iraní. 290 personas murieron. El gobierno estadounidense sostiene que fue un accidente, pero Irán juró venganza. Existieron otras amenazas en las semanas previas al accidente. La embajada estadounidense en Helsinki recibió una advertencia anónima de que pronto se colocaría una bomba en un vuelo de Pan Am proveniente de Frankfurt. Los funcionarios finalmente descartaron la amenaza, pero se dio aviso a las embajadas estadounidenses. Muchos de los pasajeros que abordaron el vuelo 103 habían llegado desde Frankfurt en un vuelo de conexión. Muy buen trabajo. Durante la Nochebuena, tan solo 3 días después de que la aeronave se estrelle, la investigación logra un enorme avance. ¿Todos saben qué hacer? Tom, ¿podemos hablar? Por supuesto. No necesitas guantes. Nick tenía un trozo de metal en una bolsa. ¿Qué es? Es un riel de equipaje. Guía los contenedores de carga a su lugar. Inspectores en el campo descubrieron varios objetos que no eran parte de una secuencia de fallos normal en un fallo estructural. Estuvo cerca de una explosión. Coincido. Los investigadores encuentran pequeñas marcas sobre el metal, cráteres que son pruebas reveladoras de que se trató de una bomba. Los gases calientes del proceso de combustión impactan sobre una pieza de metal, marcándola como si se usara un soplete. Si apenas tocas una pieza de metal con un soplete, le hará un pequeño agujero al metal. Es la primera pieza de la aeronave encontrada fuera de Lockerbie que muestra signos de haber sido dañada por el fuego. ¿Dónde estaba? Te muestro en la mañana. El campo escocés está a punto de convertirse en la escena del crimen más extensa de todo el mundo. Es Navidad de 1988, pero en Lockerbie, Escocia, la gente sigue impactada por una catástrofe aérea devastadora. No olvidaremos esta Navidad. ¡Qué gran tragedia! No volveremos a creer en Dios. Para los investigadores que participan del caso, el 25 de diciembre es un día de trabajo como cualquier otro. Para mí, eso fue lo más distintivo de Lockerbie, y aunque era Navidad, nos quedamos haciendo lo que teníamos que hacer. Los investigadores se reúnen en el campo de un agricultor fuera del pueblo. ¡Por aquí! ¡No te vemos! ¡Por aquí! Había mal tiempo, niebla y llovizna. No podías ver a 3 metros. Había escombros por todas partes. Encuentran otro trozo del riel del compartimento de equipaje. Es como la otra pieza. Faltan unos centímetros. Allí se encontraba la otra pieza del riel clavada en el suelo. Tomamos fotos, ir a esa granja y encontrar la otra pieza de metal que se había volado fue un regalo de Navidad. Estábamos muy emocionados. Esta pieza hallada también tiene marcas y cráteres que dan indicios de que estuvo muy cerca de una explosión. Los restos son encontrados en el campo de escombros del sur, cerca del inicio de este. La ubicación sugiere que estas fueron de las primeras piezas del avión en desprenderse. Creíamos que una bomba
Fue la causa de esta destrucción, pero no podíamos decir nada hasta que los expertos forenses lo confirmaran. Un laboratorio forense británico encuentra la prueba. Se hallan rastros de 2 tipos de químicos usados para fabricar explosivos plásticos en los restos cerca de Lockerbie. El 28 de diciembre, tan solo 7 días después del accidente, los investigadores finalmente tienen la prueba y lo anuncian al mundo entero. 2 partes del marco de metal del palé de equipaje muestran evidencia de un explosivo de alta potencia. El accidente del vuelo 103 de Panam es ahora considerado oficialmente un crimen. Nuestra misión era descubrir quién lo hizo y probarlo, porque queríamos llevar a alguien ante la justicia por la muerte de 270 personas. Con el terrorismo ahora como la causa oficial, comienzan a circular los rumores. Finalmente la especulación se enfoca en 2 de los pasajeros. Charles McKee trabaja para el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Charles McKee volvía del Medio Oriente, donde había ido para liberar a los rehenes tomados en esa región durante la década de los 80. Los rehenes que McKee intentaba liberar estaban retenidos en Líbano. En 1988 una guerra civil destrozaba ese país. Los estadounidenses eran fichas valiosas para negociar. Se especulaba que Charles McKee podría haber sido objetivo de los terroristas por su trabajo. McKee no es el único pasajero que capta la atención de los medios. Khalid Jafar tenía 20 años y regresaba a su hogar en los Estados Unidos después de un viaje a Líbano y Alemania. Tal vez una persona con un nombre de Oriente Medio llevaba la bomba. Se lo estudió como posible sospechoso. La historia llega hasta el Congreso de los Estados Unidos, pero no se encuentra ninguna prueba fehaciente de que Jafar estuviera involucrado o de que McKee fuera el objetivo. Miramos a todos los pasajeros para ver si alguien podría haberles dado una bomba. La evidencia mostró que no era así. En Lockerbie, los investigadores de la AIB continúan revisando las toneladas de metal retorcido. Supongo que podríamos haber parado, pero sabíamos que había sido una bomba y los restos estaban sobre tierra. Era una oportunidad ideal para recuperar todo y entenderlo bien. Era una bomba pequeña, pero no entendíamos los procesos explosivos. Los investigadores están muy interesados en el casco de la aeronave. Trasladan las piezas de este a un hangar militar ubicado en las afueras del pueblo. Eran 2 hectáreas. El cobertizo era lo bastante largo como para desplegar el fuselaje, abrirlo y usar la línea central inferior del avión como nuestra línea base. El fuselaje de una aeronave está atornillado a una serie de marcos. Y cada uno de estos marcos está numerado según su distancia desde la parte frontal. Antes de desplegar los restos, colocamos líneas y cintas en el suelo para crear una cuadrícula relacionada con la geometría del avión. Empiezan a reensamblarlo como si se tratara de un rompecabezas gigante. Muchas partes de la estructura tienen formas características que permiten saber qué era. Muchas piezas están numeradas, lo que ayuda a identificar pequeños fragmentos que, de lo contrario, serían inidentificables. A medida que continúa el trabajo, se encuentran más piezas que muestran daños típicos de una explosión. La ubicación es 817-204. Cuando reúnen las piezas cercanas al frente del avión, los investigadores encuentran algo escalofriante. Descubren el lugar donde la bomba comenzó a destrozar la aeronave. Era evidente que había un área específica donde el daño era distinto al resto.
El fuselaje en esta sección no solo está roto, sino que fue destrozado en pedazos. La estructura en esta zona estaba negra y tenía hollín. Las fracturas eran rápidas y dentadas, a diferencia de las normales por desgarro. El marco pasa por aquí. Los investigadores ahora no solo saben que fue una bomba, sino que también saben exactamente dónde explotó en el fuselaje. Fue justo fuera del compartimento delantero de equipaje. Peter Clayden es el responsable de reensamblar los contenedores de carga situados detrás de la zona de impacto. Mi objetivo era identificar el contenedor de equipaje que tenía el dispositivo. Teníamos unos 20 contenedores de equipaje similares. Es como tener 20 rompecabezas mezclados. Los investigadores se concentran en los contenedores encontrados en el campo de escombros al sur, donde estaban los restos expulsados poco después de la explosión. Había solo dos, uno de aluminio y otro de fibra de vidrio. Estaban uno junto al otro en la aeronave y eran los únicos que evidenciaban que un artefacto explosivo improvisado había detonado. El contenedor metálico ABE4041 es de particular interés. Estaba situado detrás del marco 700, donde se registró el peor daño de la explosión. El daño allí era muy severo. El contenedor de fibra de vidrio que estaba al lado sufrió un daño colateral. Los investigadores construyen una estructura simple y le adjuntan las piezas del contenedor de carga verdadero. A medida que lo hacen se vuelve claro. El contenedor ABE4041 es el que transportaba la bomba que derribó la aeronave. Al examinar de cerca el daño en el piso y el costado del contenedor, los investigadores también pueden determinar la altura de la bomba. Es decir, dónde se encontraba dentro del contenedor. El dispositivo probablemente estaba en una maleta y esta seguramente no estaba en el piso. Estaría un nivel arriba. Según los registros de equipaje, esto significa que la maleta con la bomba provino de un vuelo de conexión. Mientras los investigadores ensamblan una parte del contenedor de metal, descubren un fragmento que no pertenece al resto. Vi un trozo de escombro en uno de los pliegues. Al doblarlo con suavidad se cayó. Allí pude ver que era un trozo de una placa de circuito electrónico impreso. ¿Me traen una cámara y una bolsa de evidencia? Irá al laboratorio. No sabía si era una bomba, parte del avión o cualquier otra cosa. Finalmente, los expertos forenses británicos determinan que la placa de circuito es parte de una marca de radio específica. La noticia del descubrimiento realizado llega a Washington. Y se entera también Tom Thummim, que ha vuelto a su oficina en esa ciudad. Se trataba de una radio Toshiba, modelo SF-16. Irónicamente, la marca de esa radio era Bombit, lo que suena muy similar a la palabra bomba. El reproductor de radio había ocultado la bomba. Es muy similar al que fue hallado por la policía alemana cuando desmantelaron la célula terrorista palestina 2 meses antes del atentado. ¿Había pasado algo por alto la policía alemana? ¿Acaso se había usado una bomba fabricada allí en el vuelo de Panam? Uno de los primeros sospechosos fue la célula de la FPLP en Alemania. Inteligencia nos informó que probablemente ellos eran los responsables. 49 pasajeros que finalmente abordaron el vuelo de Panam habían comenzado su viaje en la ciudad alemana de Frankfurt.
Sus maletas fueron colocadas en el vuelo 103 en Londres. Sin embargo, la aerolínea no se aseguró de que los pasajeros que habían facturado las maletas se subieran a bordo del avión. Quizás una bomba fabricada en Alemania había logrado colarse en el aeropuerto de Heathrow mientras el terrorista se iba impune. Debíamos probarlo. Mientras continúa la investigación, hallan algo desconcertante. Aunque fueron fabricados por la misma empresa, el reproductor de casetes usado en el atentado de Lockerbie es distinto al incautado en Alemania. Uno de ellos tenía un solo altavoz, y el que explotó el avión era un modelo más actualizado con 2 altavoces. Esta diferencia en el modelo de los reproductores genera muchas dudas. Tal vez los terroristas en Alemania no sean responsables. Puedes observar cómo se armó un dispositivo y decir, sé quién lo armó porque lo he visto antes, y así lo arma este fabricante. Es la firma del terrorista. Las autoridades policiales necesitan más pistas para descubrir quién construyó esa bomba. Quizás la maleta que la transportaba pueda dar algún indicio de esto. Tras analizar pequeños fragmentos de los restos, expertos forenses británicos descubren que la maleta era una Samsonite 4000 rígida. La empresa Samsonite fabricó solo unas pocas miles de estas maletas y las vendió todas en el Medio Oriente. También se identifican varias prendas de ropa que se encontraban muy cerca de la explosión. Posiblemente en la maleta que ocultaba la bomba. La mayoría de estas prendas de vestir fueron hechas por un único fabricante y solo se vendían en la pequeña isla de Malta. Malta se volvió el foco de la investigación debido a la fabricación y distribución de algunas de las prendas encontradas en Lockerbie. Los investigadores encuentran la tienda en Malta donde se vendió la ropa. El dueño les brinda una pista más. Nos dijo que la persona tenía un acento libio y aún no teníamos evidencia que vinculase a Libia con el atentado. Había ocurrido tan solo 2 semanas antes del ataque al vuelo de Panam. En 1988, Libia se recuperaba de varios enfrentamientos con el ejército estadounidense. Sufría sanciones económicas. El país se encontraba aislado y su líder Muammar Gaddafi era agresivo en su postura antiestadounidense. Quizás el atentado contra el vuelo de Panam fue un ataque por parte de Libia contra Estados Unidos. Revisando los registros de equipaje del vuelo, la policía descubre una maleta que había sido transportada desde Malta hacia Frankfurt más temprano ese día. La maleta B8849 había sido enviada al aeropuerto Heathrow en el Reino Unido. Una vez allí, fue colocada en el segundo nivel del contenedor de carga B4041. Los investigadores ahora saben que la bomba iba en el maletín Samsonite. Más de un año después del accidente, un nuevo descubrimiento en Lockerbie ayuda a simplificar la confusa serie de pistas. Los expertos forenses descubren otra placa de circuito entre la ropa proveniente de Malta. No es de la placa de la radio. Esta placa es más pequeña que una uña. Se envía una foto de la placa de circuito a Tom Thummon. Él cree que podría ser una pieza del temporizador de la bomba. Pasé meses revisando todos los archivos del FBI sobre otros análisis que habíamos realizado a lo largo de muchos años. El FBI tiene fotos de temporizadores usados para detonar bombas de todo el mundo. Pero Thummon no halla coincidencia con la pieza de Lockerbie. No. Otra.
Me quedé sin pistas. Entonces, me di cuenta de que había que salir del laboratorio del FBI. Thummim finalmente lleva la foto de la placa de circuito a la Agencia Central de Inteligencia. Llamé a un contacto y le dije que necesitaba que viera algo. Revisando informes sobre varios bombardeos, Thummim encuentra una coincidencia. Espera. Ese coincide. ¿Lo tienes? Cuando Thummim examina el temporizador capturado por la CIA, no puede creer lo que ve. Lo vi y sentí escalofríos. Ahora mismo, mientras hablo de esto, un escalofrío me recorre, porque aún puedo recordar con claridad el momento en el que vi un circuito idéntico al de la fotografía. Esto es lo que buscamos. El temporizador en posesión de la CIA fue incautado en África unos años antes. 2 hombres libios intentaron pasarlo junto con varios kilos de explosivos por la seguridad del aeropuerto. Es idéntico al temporizador utilizado para derribar el vuelo 103. No se activa por cambios en la presión como lo hacía el interruptor barométrico descubierto en Alemania. Este dispositivo estaba configurado para detonarse a una determinada hora y no altitud. Este es el temporizador de retardo largo que derribó a la aeronave. Pero queríamos saber de dónde venía. La bomba de Lockerbie usó un temporizador y una radio diferentes a los de la bomba encontrada en Alemania. Alguien más estuvo detrás del atentado a la aeronave. No salió de un laboratorio casero. Era un temporizador hecho por profesionales. Mientras la investigación criminal se vuelve más confusa, el análisis del accidente está cada vez más claro. La investigación finalmente se traslada desde Escocia hasta Farnborough, Inglaterra. Muy conocida por su industria aeronáutica, la ciudad alberga la AIB. Varios meses después del atentado al vuelo 103, los investigadores emprenden una misión colosal. Comienzan a reconstruir una sección de 20 metros del fuselaje de la aeronave destruida. Esperan que les proporcione información que su reconstrucción en 2 dimensiones no pudo. Lo que observan es que la explosión abrió un agujero de 1,5 metros por 5 metros en el costado del avión. Chris Prothero es un inspector jefe de accidentes aéreos que trabaja para la AIB. Era difícil entender que esta área de daño era un punto diminuto en relación con el tamaño total de la aeronave, y tampoco podíamos comprender cómo este pequeño punto había resultado en una destrucción tan grande del avión. La bomba que derribó el vuelo 103 tenía menos de medio kilogramo de explosivo. Sin embargo, su poder destructivo fue inmenso. Los investigadores quieren aprender más sobre cómo se comportan las ondas de choque dentro de una aeronave. Es como un fotograma congelado de un video. Si puedes capturar el momento en el que algo se destruye, te dirá mucho sobre cómo lo hace. Lo que descubren es que aquella onda de explosión inicial no fue la única que causó daño a la aeronave. Una sección muy grande del techo fue empujada hacia arriba con tanta fuerza que los remaches que la conectaban al marco del avión terminaron por reventar. No fue arrancada, sino golpeada por una onda de choque. Con la reconstrucción en 3D, identificamos áreas de daño por presión remota en el revestimiento superior y en otras áreas donde la onda explosiva viajó por espacios internos de la aeronave. El interior de un avión actúa como una cámara de eco en donde las ondas de choque rebotan en todas direcciones. Acumulan fuerza hasta que encuentran un punto débil en el revestimiento. Cuando lo hacen, atraviesan con gran fuerza.
El trabajo en Farnborough es una prueba contundente de lo destructiva que puede llegar a ser una bomba pequeña. Y de lo imprescindible que es encontrar a los terroristas. Casi 2 años después de la tragedia de Lockerbie, la pista criminal de evidencia lleva a los investigadores a Zúrich. El temporizador usado para detonar la bomba es rastreado hasta una empresa suiza llamada Mevo. Uno de los dueños de la empresa admite haberlo construido. Fue entregado al gobierno de Libia. Se hicieron 20 que se destinaron a funcionarios libios. Al inicio de la investigación, el foco había estado en un grupo terrorista palestino en Alemania. Ahora es cada vez más evidente que ellos no tuvieron nada que ver con el derribo del vuelo 103. Había muchos sospechosos, y no fue hasta que juntamos las pistas que todo comenzó a apuntar a Libia. Los investigadores criminales vinculan el temporizador que detonó la bomba con Libia. Saben que una persona libia compró la ropa que iba en la maleta. Y saben que Libia tiene un historial reciente de confrontación militar con Estados Unidos. Ahora solo les falta encontrar al terrorista mismo. En 1999 finalmente lo consiguen. Al momento del atentado, Abdel al-Megrahi era un oficial de inteligencia que trabajaba para el gobierno libio. Abdel fue arrestado y acusado. Era un oficial libio de alto rango y tenía acceso a lo que quisiera. La investigación determinó que también tenía una empresa ficticia en Mevo. Había estado allí muchísimas veces. Cuando comenzamos a ver todas las conexiones y estas encajaron, se volvió más fácil aceptar la evidencia. En el año 2001, jueces escoceses lo condenaron a cadena perpetua por el asesinato de 270 personas. 2 años después, el gobierno de Libia acepta oficialmente la responsabilidad por el atentado y paga $2.700 millones a las familias afectadas. El enojo también está dirigido a la aerolínea Pan Am por el papel que jugó en el desastre. Una investigación escocesa señala a la compañía. El pasajero que facturó la maleta con la bomba en el vuelo 103 nunca abordó el avión. Es un hecho que Pan Am podría haberla descubierto si hubiera seguido todos los procedimientos adecuados. Al investigar el atentado al vuelo 103, descubrimos que había varias maletas en ese avión que no correspondían a ningún pasajero. Uno de los cambios que hubo a raíz del atentado de Air India fue que las aerolíneas estaban obligadas a asegurarse de que no hubiera ninguna maleta sin un pasajero que la acompañara. Se lo denomina reconciliación de equipaje. Sin notificarlo, Pan Am había dejado de revisar la coincidencia de pasajeros y equipaje en el aeropuerto de Heathrow. Esa regla de coincidencia entre pasajeros y equipaje no se siguió. Finalmente, la empresa fue declarada culpable de negligencia. Después del accidente y el fallo judicial, la aerolínea se declaró en bancarrota. 20 años después del atentado terrorista al vuelo 103 de Pan Am, su fuselaje destruido aún se encuentra en Farnborough, Inglaterra. Esos restos pronto podrían usarse para entrenar a investigadores aquí y en todo el mundo. Será de gran ayuda si los terroristas vuelven a atacar. Lo que me llevo de Lockerbie es el tremendo nivel de cooperación que tuvimos de todas las agencias, considerando que había unas 2.500 personas del ejército, la policía y demás involucradas. Creo que es un gran tributo. Lockerbie fue una ocasión rara en la que nos sentimos honrados de ayudar. Jugamos roles pequeños, pero todos los hicimos para lograr grandes contribuciones al éxito. En el pueblo de Lockerbie, hoy en día queda poca evidencia del horror que se desató en el cielo 20 años atrás. En una pequeña iglesia,
cerca de donde aterrizó la cabina de vuelo del avión. Hay un crudo recordatorio del costo de la tragedia y de la importancia de llevar a los culpables a la justicia.